En una de las calles principales de Ripoll, los hermanos Pérez Sadurní continúan ejerciendo el oficio de calderero que ya heredaron de su padre. Ahora vamos a marcar una marmita que le llamamos, que es una pieza de las más normales que hacemos aquí. Esto va bien cuando se marcan muchas piezas porque vas buscando, como los astres, que vas buscando para aprovechar la chapa al máximo posible. Esto sería la pieza y ahora marcaremos el fondo. Después de marcar con una plantilla o patrón la forma de las dos piezas principales de una marmita, Juan corta la chapa de cobre de 1 milímetro, procurando aprovecharla al máximo. Bueno, ahora ya tenemos las dos piezas cortadas y ahora habría que empezar a hacer los dientes para enganchar la pieza. Ahora ya tenemos las pestañas en la pieza hechas y ahora vamos a unir la pieza. Después de levantar los dientes, este artesano va dando la forma troncocónica del caldero. Los dientes, o pestañas, servirán para dar más fuerza al cierre del cuerpo. Vamos a soldar la pieza del lado con metal. Primero le pondremos un antioxidante para que la soldadura penetre más. Su hermano Salvador se encarga de la unión de las piezas. Para este trabajo ha incorporado la soldadura autógena con metal y bórax. Cuando el cuerpo de la marmita está soldado, Salvador lo introduce en el agua para que se enfríe y el cobre quede recocido y blando. Vamos a picar la soldadura para que nos quede fuerte y llana al mismo tiempo la pieza. Bueno, una vez terminado ahora la soldadura, nos lo llevaremos para poner el fondo de la pieza. Antes de soldarle el fondo, Salvador debe preparar el cuerpo del caldero. Para ello, lo primero que hace es, a golpe de martillo, dar la curvatura a la boca del fondo. Estos artesanos aprovechan la maleabilidad del cobre para darle a cada una de las piezas la forma que desean. Ahora, una vez lo tenemos golpeado, que hemos hecho la parte para poder soldar el fondo, le haremos para la bora que le llamamos. Bueno, una vez terminado esto, lo llevaremos para poderlo marcar el fondo. Salvador ya tiene abombado el fondo de la marmita. Por el interior del cuerpo, marca la medida que tiene que tener el fondo de la pieza y después lo corta con la tijera de chapa. Bueno, ahora una vez terminado, ya nos lo llevamos para poderlo soldar. Con la soldadura autógena, alimentada con oxígeno y acetileno, Salvador suelda el fondo al cuerpo. Bueno, una vez terminado, lo enfriamos. Recién soldada la marmita, el calderero repasa sobre la estaca todo el cordón de la soldadura para que sus rugosidades desaparezcan y no se aprecien las diferencias en la chapa. Ahora, una vez terminado el picar la soldadura, la llevaremos para poner la faja que va apoyada aquí y aplanar la pieza para poder picarla posteriormente. Apoyando el caldero sobre la estaca, a golpe de mazo, Juan aplana la marmita para darle la forma definitiva. Primero empieza por el fondo y, cuando llega a la zona de la soldadura, le da el ángulo que lo diferencia del cuerpo. Con mucha paciencia y habilidad, Juan aprovecha la cualidad maleable del cobre
para darle al caldero la forma que desea. Ahora vamos a cortar la faja que le llamamos, que es lo que da, es un refuerzo que lleva la pieza en la parte superior. Con el mazo de madera, Juan aplana la faja y la corta a la medida necesaria. Apoyando la faja de refuerzo sobre la estaca, este calderero la golpea por uno de sus lados para ganarle la curvatura hasta que tome la forma de arco. Si golpease en el centro, la chapa solo se estiraría sin llegar a curvarse. Una vez que está ajustada la faja de refuerzo al cuerpo del caldero, Juan hace los agujeros en el taladro para unir ambas piezas con remaches. Cuando ya tiene chafados todos los remaches a golpe de martillo, nuestro amigo el calderero los redondea con la boterola. Ahora sería terminar de acoplar bien las dos piezas y darle la vuelta al borde. Después de preparar el doble de la boca, el calderero lo pliega sobre la faja. Este trabajo lo tiene que hacer encima de su pierna porque, si lo hiciera sobre la estaca, el fondo del caldero se abollaría. Con este repaso final, en el que el calderero combina el trabajo con el martillo y los golpes de mazo, el borde de la marmita queda terminado. Vamos a picar la pieza, que aparte de decorarla, digamos así, lo que hace es endurecer la pieza. Ahora vamos a marcar el centro de la pieza. Con el compás, Juan busca el centro de la pieza que le servirá de punto de partida para la decoración del caldero. Golpe a golpe, va dibujando una espiral de puntos en un proceso lento y paciente al que estos caldereros denominan picar la pieza. Es aquí donde se manifiesta la habilidad y la práctica en este trabajo. Cuando ha terminado de picar el fondo, Juan da la vuelta a la palanca, pues en el otro extremo lleva una bola pequeña que facilita este mismo trabajo en el cuerpo de la marmita. Además de una bonita decoración en la pieza, con este martilleo continuo y uniforme, el calderero consigue dar consistencia a la chapa. Después de punteada la superficie de la marmita, Juan la vuelve a aplanar con el mazo de madera. En el repaso final, con el martillo, redondea la unión entre el cuerpo y el fondo. Ahora ya una vez aplanada, lo que vamos a hacer es hundirle un poco el fondo para que sea la base que se sujete. La marmita ya ha quedado preparada para colocarle el asa. Estos caldereros de Ripoll hacen la forja de los enganches de las asas llamados orejones o anserones en la antigua fragua. El combustible utilizado es el carbón vegetal de haya, que tiene pocas calorías y no quema ni ensucia el cobre. Para mantener la llama viva, hace varios años que los hermanos Pérez sustituyeron el fuelle de aire por un pequeño ventilador eléctrico. A golpe de martillo y con la habilidad propia de los herreros forjadores,
Joaquín va dando la forma a cada uno de los 2 orejones, partiendo de pequeños trozos de cobre. Este forjado lo hace en distintas fases, ya que las piezas se enfrían y hay que volverlas a calentar en la fragua. A partir de una varilla de hierro redondo, Salvador forja las 2 puntas de lo que será el asa del caldero. Para dar brillo a esta marmita y a cualquiera de las muchas y variadas piezas que estos caldereros fabrican, Juan utiliza una rueda de fieltro untada con grasa animal. Con el roce continuo, este artesano logra sacarle al metal esa fuerza oculta de color amarillento que tiene el cobre. Solo falta colocarle el asa. Para ello, el calderero contrapesa la marmita y calcula con exactitud los 2 puntos opuestos, donde habrá que fijar los soportes u orejones. Con el taladro eléctrico, Juan hace los agujeros donde irán colocados los 2 soportes del asa. Ahora vamos a clavar los orejones, que son para aguantar el asa. Nuestro amigo el calderero pone 2 remaches de cobre en cada orejón y los chafa a golpe de martillo para que queden bien fijados al caldero. Con la boterola da la forma redondeada a los remaches y deja la marmita dispuesta para colocarle el asa. Y ahora, para terminar, vamos a colocar la asa. Con unos golpes finales, para cerrar los enganches del asa, Juan da por terminada la fabricación de una marmita tradicional. Son muchas las piezas que los hermanos Juan y Salvador siguen fabricando en su calderería de Ripoll. Desde las tradicionales chocolateras, pasando por los alambiques utilizados para la destilación del orujo, o los distintos recipientes para usos diversos en la cocina, estos artesanos continúan ejerciendo esa herencia familiar de batir bien el cobre. Hoy, en esta sociedad desarrollada, la funcionalidad de todos estos objetos de cobre ha sido relegada a ser meros objetos ornamentales. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.